Libro segundo, El hilo de oro. Capítulo 1, 5 años después. El Banco Telson era un lugar de viejísimo aspecto en el año 1780. El local era muy pequeño, oscuro, feo e incómodo. Todo respiraba antigüedad, pero los socios de la casa estaban orgullosos de la pequeñez del local, de la oscuridad reinante, de su fealdad y hasta de su incomodidad. Y no solamente estaban orgullosos, sino que muchas veces hacían gala de todos estos inconvenientes, convencidos de que si la casa no los tuviera, sería menos respetable. Telson no necesitaba grandes habitaciones, ni abundante luz, ni mayor embellecimiento. Otras casas de banca podían tener necesidad de tales ventajas, pero a Dios gracias, a Telson no le hacían ninguna falta. Cualquiera de los socios habría sido capaz de desheredar a su propio hijo que le propusiera la atrevida idea de reconstruir el establecimiento. Y así había sido como Telson fue el triunfo de toda incomodidad. Después de abrir una puerta que se obstinaba en permanecer cerrada, aparecían 2 escalones y el visitante se encontraba en una tiendecita provista de 2 mesas, en donde los empleados más viejos examinaban minuciosamente el cheque que se les presentaba y la legitimidad de la firma, a la luz de las ventanitas, siempre cubiertas de barro por la parte exterior y provistas de rejas, que contribuían a impedir el paso de la luz escasa que consentía la proximidad y la sombra del tribunal del temple. Si los negocios del visitante le obligaban a entrevistarse con la casa, se le conducía a una especie de mazmorra situada en la parte posterior, en donde sentía tentaciones de emprender serias reflexiones acerca de la vida, hasta que la misma casa se presentaba con las manos en los bolsillos, sin que el visitante fuese capaz de divisarla en los primeros momentos. El dinero entraba y salía de cajones medio comidos por las polillas, y hasta los mismos billetes salían penetrados de un olor especial, producido por la humedad, como si estuvieran a punto de descomponerse y de convertirse nuevamente en trapos. Las alhajas se guardaban en lugares que más bien merecían el nombre de letrinas, y en pocos días perdían su brillo característico. Los valores y los papeles de familia se guardaban en una especie de cocina, donde nunca se hizo nada, y al salir de allí parecían sentir todavía el horror de haber estado encerrados en tal lugar, desde el cual podían divisar las cabezas expuestas en el tribunal del temple, con una ferocidad digna de los abismos o de los ashantis. En aquella época era cosa muy corriente la sentencia de muerte. La muerte es un remedio de la naturaleza para todas las cosas y la ley no tenía razón para ser distinta. Por eso se condenaba a muerte al falsificador, al poseedor de un billete falso, al que estafaba 40 chelines y 6 peniques, al que robaba un caballo y al que acuñaba un chelín falso. En realidad, las 3/4 partes de los delincuentes eran condenados a muerte, lo cual tenía la ventaja de simplificar considerablemente los procedimientos legales. El Banco Telson también había contribuido, como otras casas de negocios, a la muerte de muchos de sus semejantes. Y no hay duda de que si las cabezas que hizo caer estuvieran aún expuestas en el tribunal del temple, en vez de haber sido enterradas, habrían sido bastantes para interceptar la poca luz que recibía la casa de banca. En los más oscuros rincones, los viejos empleados del Banco Telson trabajaban en los negocios de la casa, en la calle y nunca dentro, a no ser que se llamara especialmente, estaba siempre un hombre que a la vez hacía de mozo y de mensajero. Nunca estaba ausente durante las horas de oficina, a no ser que se le mandara un recado, y aún en tales casos quedaba representado por su hijo, feo engendro de 12 años, que era su vivo retrato. El apodo de este mozo era el de Roedor, y como nombre de pila tenía el de Jeremías. La escena ocurría en la vivienda particular del señor Roedor, a las 6:30 de la mañana de un ventoso día de marzo. Las habitaciones de la vivienda eran 2, contando como una un pequeño retrete separado de la otra por una vidriera,
y aunque era muy temprano, la estancia había sido perfectamente barrida y limpiada, y las vasijas dispuestas ya para el desayuno aparecían sobre un blanco mantel. El señor roedor estaba durmiendo todavía, pero por fin empezó a surgir de la cama hasta que sus acerados pelos parecieron a punto de convertir la sábana en tiras, y al mirar al exterior, exclamó exasperado: «¡Demonios! ¿No ha vuelto otra vez?». Una mujer muy limpia y aseada que estaba arrodillada en el rincón se levantó apresuradamente, demostrando así que la exclamación del señor roedor se refería a ella. «¿Qué haces?», exclamó el señor roedor, buscando a tientas una bota para tirársela por la cabeza. «¿Ya estás otra vez con lo mismo?». Y habiendo encontrado lo que buscaba, tiró a la mujer una bota llena de barro. Y hemos de llamar la atención acerca de la particularidad de que aun cuando el señor roedor regresaba por las tardes del banco con las botas limpias, por la mañana las tenía siempre llenas de barro. «¿Se puede saber lo que estabas haciendo?». «Estaba rezando mis oraciones», contestó la pobre mujer. «¿Con qué rezando, eh? ¿Se puede saber qué te propones, pasando el tiempo de rodillas y rezando contra mí?». «No rezaba contra ti, sino por ti». «No es verdad. Y por otra parte, no quiero consentírtelo. Mira, hijo, aquí tienes a tu madre rezando contra la prosperidad de tu padre. A fe que tienes suerte, hijo mío, de que tu religiosa madre se pase el día entero rezando para que no puedas llevarte a la boca tu pan de cada día». El joven roedor, que iba en mangas de camisa, miró a su madre muy disgustado. «Te repito», insistió el señor roedor, «que no quiero que reces más. No quiero que venga la mala suerte por tu causa. Si fueras otra y no llamaras la desgracia contra tu marido y contra tu hijo, tendríamos ya buenos cuartos. Levántate, chico. Y mientras yo me limpio las botas, vigila a tu madre, y si ves que vuelve a arrodillarse, me lo dices». Obedeció el chico y fijó sus ojos en su madre, a la que, de vez en cuando, asustaba, fingiendo que iba a llamar a su padre, el cual volvió al poco rato para tomar su desayuno. Hacia las 9 de la mañana se arregló convenientemente y salió para desempeñar sus deberes diarios. A pesar de que se llamaba a sí mismo un honrado menestral, nada podía justificar esta denominación. Sus herramientas de trabajo consistían en un taburete de madera, que en otros tiempos fue una silla, taburete que su hijo llevaba cada mañana junto a la puerta de la casa de banca inmediata al tribunal del temple. Allí, con el auxilio de algunos puñados de paja que arrebataba cualquier carro que pasara, podía guarecerse del frío y de la humedad que, de otra manera, habría sufrido en su campamento. Aquella mañana ventosa de marzo, Jeremías se instaló en su sitio cuando al poco rato apareció uno de los empleados de la casa exclamando: «¡Que entre el mozo!». «Ya tenemos que hacer, padre», exclamó el muchacho sentándose en el taburete que el autor de sus días acababa de dejar desocupado. «¿Por qué tendrá mi padre los dedos siempre cubiertos de orín?», se preguntó el chico. «Porque aquí no hay hierro ninguno que tocar». Capítulo 2. La vista de una causa. «¿Conoces Old Valley, verdad?», preguntó uno de los empleados más antiguos a Jeremías. «Sí, señor, lo conozco perfectamente». «¿Conocéis también al señor Lorry?». «Mejor todavía», contestó Jeremías. «Muy bien, entrad por la puerta de ingreso de los testigos y enseñad al portero esta nota para el señor Lorry. Os dejará entrar». «¿Al patio, señor?». «Al patio». «¿He de esperar en el patio?». «Ahora os diré lo que debéis a esta nota al señor Lorry, vos. Mientras tanto, haced alguna señal a este último para que os vea y sepa dónde estáis. Luego os quedáis allí por si acaso él os necesita». «¿Nada más?». «Nada más. Quiere tener un mensajero a su disposición. Por esto se le avisa de que estaréis allí». El empleado dobló la nota y el señor roedor, tomándola, preguntó: «¿Se juzga algún caso de falsificación de esta mañana?». «De traición». «Pues en tal caso habrá descuartizamiento. Esto es muy bárbaro».
Es la ley, observó el viejo empleado. Por más que sea la ley, ya basta con matar a un hombre. No hay necesidad de descuartizarlo. Tened cuidado de cómo habláis de la ley. No os metáis en lo que no os importa. Recordad este buen consejo. Tomad la nota y marchad enseguida. Jeremías tomó el papel, saludó y al pasar por delante de su hijo le avisó del lugar a donde iba y se alejó. La prisión era un lugar infame en el cual se desarrollaban las enfermedades con una facilidad pasmosa y a veces no solamente hacían presa de los encarcelados, sino que incluso se adueñaban del mismo presidente del tribunal. Más de una vez el juez pronunciaba su propia sentencia y moría mucho antes que el pobre hombre a quien acababa de condenar a muerte. Por lo demás, la prisión de Old Bailey era famosa por un patio que tenía y del cual salían continuamente numerosos viajeros, pálidos y demacrados en carros y coches, en dirección al otro mundo, y atravesando por entre el numeroso público que iba a presenciar tales espectáculos. Era también famosa por el pillorí, antigua y sabia institución que infligía un castigo cuya extensión no era posible mover, y también por la pena de azotes que allí se aplicaba, muy humanitaria y reformadora. Abriéndose camino por entre la multitud que siempre rodeaba la cárcel, el mensajero del banco Telson halló la puerta que buscaba y entregó la carta a través de un ventanillo. Después de ligera demora, se abrió la puerta un poco y el señor Jeremías Roedor pudo penetrar en el patio. ¿Qué juicio se está celebrando?, preguntó un empleado. Uno de traición. Entonces lo descuartizarán si lo encuentran culpable. Oh, no hay cuidado, replicó el otro. ¿Será culpable? La atención del señor Roedor fue solicitada entonces por el portero, que se dirigía al señor Lorry para entregarle el papel que acababa de recibir. El señor Lorry estaba sentado a una mesa, en compañía de otros señores que llevaban pelucas, y no muy lejos se veía el defensor del reo con un gran montón de papeles ante él. Enfrente estaba otro caballero, también con peluca, con las manos metidas en los bolsillos y mirando al techo con la mayor atención. Jeremías procuró con señas y con algunas toses significativas que el señor Lorry le mirase. Entró por fin el juez, y a poco 2 carceleros introdujeron al acusado. Todos los que estaban en la sala miraron al desgraciado, a excepción del personaje que tenía los ojos fijos en el techo. Jeremías miró como todos los demás y vio que era un hombre joven, de unos 25 años, de excelente aspecto, de noble apostura, moreno y de ojos negros. Parecía un caballero. Vestía de negro o de gris muy oscuro y su cabello, que era largo y negro, estaba recogido y atado con una cinta en el cogote, más, tal vez, para evitar que lo molestase que por adorno. Por lo demás, parecía muy tranquilo y después de hacer una reverencia ante el juez, se quedó inmóvil. Empezó la acusación. Según ella, Carlos Darnay era reo de traición a nuestro sereno, ilustre, excelente, etcétera, y amado rey, por haber en diversas ocasiones y de varios modos auxiliado a Luis, rey de Francia, en sus guerras contra nuestro sereno, ilustre, excelente, etcétera, señor. Es decir, yendo y viniendo entre los dominios de nuestro sereno, ilustre, excelente, etcétera, señor, y los del rey francés, y revelando falsa y traidoramente a dicho rey de Francia cuáles eran las fuerzas que nuestro sereno, ilustre, excelente, etcétera, señor, tenía preparadas para mandar al Canadá y a Norteamérica. El acusado, a quien todos consideraban ya ahorcado, decapitado y descuartizado, no parecía impresionarse gran cosa ante aquella horrenda acusación. Permanecía inmóvil y estaba atento. Escuchaba con el mayor interés, y tan quieto estaba que no había siquiera apartado una de las hojas de que estaba cubierto el suelo, el cual se regaba también con vinagre como precaución contra la fiebre que hacía estragos en la cárcel.
El acusado paseó luego su mirada alrededor de la sala y observó que en un rincón inmediato al asiento de sus jueces había dos personas. Una de ellas, una señorita de poco más de 20 años, y la otra un caballero que evidentemente era su padre, hombre notable por el hecho de tener el cabello absolutamente blanco. A veces se le habría creído muy viejo, pero cuando dirigía la palabra a su hija, parecía rejuvenecerse y hallarse en la primera parte de su vida. Su hija estaba sentada junto a él y cogía la mano de su padre como atemorizada por la escena que presenciaba y llena de compasión hacia el acusado. Y tan vivo fue este sentimiento que se traslució en su rostro, y todos los circunstantes se preguntaban quiénes serían el padre y la hija. Jeremías, el mensajero, que también se había fijado en ello, oyó como alguien preguntaba: ¿quiénes son? ¿Testigos? ¿En favor del acusado? No, sino de la acusación. El juez, que también se había fijado en aquellos dos personajes, volvió a mirar al acusado, mientras el fiscal se levantaba para retorcer la cuerda, afilar el hacha y clavar los clavos en el catafalco. Capítulo 3. Decepción. El fiscal informó al jurado de que el acusado que estaba ante ellos, a pesar de su juventud, era ya muy viejo en las prácticas de la traición, que su correspondencia con el enemigo público no databa de un día ni de un año, sino que el prisionero tenía la costumbre ya muy antigua de ir desde Francia a Inglaterra para realizar negocios de que no le habría sido posible dar honrada cuenta. La providencia, sin embargo, había puesto en el corazón de una persona, sin miedo y sin reproche, el deseo de descubrir la naturaleza de las acusaciones del acusado, y lleno de horror las reveló al secretario de Estado de Su Majestad. Aquel patriota iba a ser presentado al tribunal. Fue amigo del acusado, pero una vez estuvo convencido de su infamia, resolvió sacrificar su amistad en aras del patriotismo. El testigo pudo examinar los papeles de su amigo gracias a los buenos oficios de un criado, también digno de honor, y así, por la conducta sublime de aquellas dos personas, conducta que el fiscal recomendaba al jurado, pudo descubrirse la criminal ocupación del acusado. El examen de aquellos papeles demostraba que el acusado poseía la lista de las fuerzas de mar y tierra de Su Majestad, y también de su disposición y de su preparación. Cierto era que no se podía probar el hecho de que aquellas listas fuesen de puño y letra del acusado, pero eso no importaba nada, y más bien era un indicio acusador, pues probaba que el prisionero había tomado toda clase de precauciones. Estos documentos probaban que se dedicaba a tan criminal oficio desde hacía por lo menos 5 años. Así pues, no dudaba de que el jurado, obrando lealmente, consideraría culpable al acusado y lo condenaría a muerte. Cuando cesó el fiscal en su discurso, la impresión general fue la de que el acusado podía considerarse ya como hombre muerto. Se presentó entonces el patriota acusador, Juan Barzal, caballero, el cual, habiendo ya librado su noble pecho del peso que hasta entonces lo oprimiera, se habría retirado modestamente, pero el caballero, que tenía delante un montón de papeles, quiso dirigirle algunas preguntas. En cuanto al que se sentaba enfrente del defensor, continuaba con la mirada fija en el techo. El defensor preguntó si el testigo había sido alguna vez espía, pero esta acusación fue rechazada desdeñosamente. Le preguntó luego de qué vivía, y al contestarle que de sus propiedades, quiso saber cuáles eran, pero el testigo no recordaba bien dónde las tenía, y acabó afirmando que había heredado de un pariente lejano. Le preguntó también si había estado en la cárcel, a lo cual el testigo contestó negativamente, pero ante las insistentes preguntas del defensor, acabó confesando que estuvo 2 o 3 veces encarcelado por deudas. A la pregunta de cuál era su profesión, contestó que la de caballero, y cuando el defensor quiso saber si alguna vez le habían arrojado a puntapiés de alguna parte, lo negó primero, mas luego
Acabó confesando que en una ocasión le dieron un puntapié y él, por su propia voluntad, bajó rodando por la escalera. Entonces el defensor quiso averiguar si aquello fue la consecuencia de haber hecho trampas en el juego, pero el testigo replicó que así se dijo, pero que no era verdad. También le preguntó si vivía del juego y si había pedido dinero prestado al acusado. Ambas respuestas fueron afirmativas y cuando se inquirió la razón de que se hubiese apoderado de aquellas listas para entregarlas a la justicia, tal vez con la esperanza de lograr alguna recompensa, contestó negativamente, asegurando que lo había hecho por puro patriotismo. El criado Roger Clay, el virtuoso patriota, dijo que había entrado al servicio del acusado cosa de 4 años antes y que empezó a sentir sospechas de su amo y por consiguiente vigiló sus actos. Muchas veces encontró listas semejantes a las presentadas al tribunal, mientras arreglaba los trajes de su amo y en las manos de éste las vio también en Calais y Boulogne. Y como amaba a su patria, no pudo consentir aquella traición y por esta razón ayudó al descubrimiento del crimen. El fiscal se volvió entonces hacia el señor Lorry y le preguntó: Señor Jarvis Lorry, ¿estáis empleado en el Banco Telson? Sí, señor. ¿No hicisteis un viaje cierto viernes de noviembre del año entre Londres y Dover? Sí, señor. ¿Había otros viajeros en la diligencia? 2. ¿Descendieron de la diligencia antes de llegar a Dover? Sí, señor. Mirad ahora al acusado. ¿Era uno de los 2 viajeros? No puedo asegurarlo. ¿Se parece a alguno de ellos? Iban los 2 tan abrigados y estaba la noche tan oscura que no puedo asegurarlo. Miradlo de nuevo, señor Lorry. Suponiendo que ese hombre estuviera tan abrigado como aquellos 2 viajeros, ¿os parece que sería semejante a uno de ellos? Lo ignoro. ¿Estaríais dispuesto a jurar que no era uno de ellos? Tampoco. ¿De manera que consideráis posible que fuese uno de ellos? Posible sí, excepto, tal vez, por la circunstancia de que mis compañeros de viaje parecían gente timorata y el acusado no parece hombre que se asuste fácilmente. Mirad nuevamente al prisionero, señor Lorry. ¿Lo conocías ya o lo habías visto anteriormente? Sí, señor. ¿Cuándo lo visteis? Pocos días después de mi viaje volví de Francia y en Calais el acusado tomó el mismo barco que yo e hizo conmigo el viaje de regreso. ¿A qué hora llegó a bordo? Un poco después de medianoche. ¿Fue el único pasajero que llegó a aquella hora? Sí, señor, el único. ¿Viajabais solo, señor Lorry? ¿O iba con vos algún compañero? Me acompañaban 2 personas, un caballero y una señorita. Están aquí. Bien, ¿conversasteis con el acusado? Muy poco. El tiempo era malo y casi durante todo el viaje estuve tendido en el sofá. Señorita Manet. La joven, hacia quien se volvieron todos los ojos, se puso en pie y su padre la imitó. Señorita Manet, mirad al acusado. Este pareció intranquilo al ser contemplado por aquella graciosa joven. ¿Habías visto ya anteriormente al acusado, señorita Manet? Sí, señor. ¿Dónde? A bordo del barco a que acaba de referirse el señor Lorry. ¿Erais vos la señorita a quien acaba de referirse este caballero? Sí, desgraciadamente soy yo. Contestéis a las preguntas que se os dirijan, sin hacer observación alguna, exclamó el fiscal. ¿Conversasteis con el acusado durante el viaje? Sí, señor. Referid la conversación. En medio de la tensión general y del silencio reinante, la joven empezó a decir: cuando este caballero llegó a bordo... ¿Os referís al prisionero? Preguntó el fiscal, frunciendo las cejas. Sí, señor. Entonces llamarle de acusado. Bueno,
Pues cuando el acusado llegó a bordo, se fijó enseguida en mi padre y vio que estaba fatigado y enfermo. Mi padre estaba tan mal que yo temí exponerle al aire y por esto le arreglé su lecho en la cubierta, cerca de la escalera de los camarotes, y me senté a su lado para cuidarlo. Aquella noche no había más pasajeros que nosotros cuatro. El acusado fue tan amable que me aconsejó cómo podría guarecer mejor a mi padre del viento y de mal tiempo, y en general se portó con la mayor bondad y cortesía. Así empecé a hablar con él. ¿Os fijasteis si llegó solo a bordo? No llegó solo. ¿Cuántos le acompañaban? 2 caballeros franceses. ¿Observasteis si conferenciaban secretamente? Eh, Estuvieron hablando hasta el último momento, cuando los franceses se vieron obligados a bajar al bote. ¿Visteis si entre ellos se cambiaron algunos papeles semejantes a estas listas? Vi que tenían algunos papeles en las manos, pero no sé cuáles. Bien. Ahora, contadnos, ¿cuál fue la conversación del acusado, señorita Manet? Se mostró muy amable conmigo y bondadoso y útil para mi padre. Espero, exclamó entre lágrimas, que mi declaración no va a perjudicarle y a pagar mal los favores que me hizo. No os ocupéis de esto, señorita Manet, replicó el juez. estáis en la obligación de decir la verdad, Y el acusado lo sabe. Continuad. Me dijo que viajaba a causa de unos negocios de naturaleza delicada y difícil, que podría poner en situación apurada a algunas personas, y que viajaba bajo nombre supuesto. Añadió que aquellos negocios lo habían llevado a Francia pocos días antes, y que de vez en cuando le obligaban a dirigirse tan pronto a Francia como a Inglaterra. Entonces el fiscal llamó al doctor Manet para que declarara y le dijo: Doctor Manet, servíos mirar al acusado. ¿Lo habías visto anteriormente? Una vez, tan solo, cuando me visitó en mi casa de Londres. Hará de eso 3 años o 3 y medio. ¿Sabéis si es la misma persona que viajaba a bordo del barco que os llevaba a vos y a vuestra hija y el mismo que conversó con esta? Lo ignoro, señor. ¿Hay alguna razón especial que explique la imposibilidad en que os halláis de contestar a mi pregunta? Sí, señor, existe. ¿No tuvisteis la desgracia de permanecer largos años preso, sin haber sido juzgado ni acusado en vuestro país natal, doctor Manet? Sí, en efecto, estuve preso mucho tiempo. ¿Acababais de ser puesto en libertad cuando hicisteis aquel viaje? Así me lo dijeron. ¿No recordáis nada? Nada absolutamente. En mi memoria hay un vacío por espacio de no sé cuánto tiempo, es decir, desde que en mi cautiverio me dediqué a hacer zapatos, hasta el tiempo en que me encontré viviendo en Londres con mi querida hija. Esta me era ya muy querida cuando Dios misericordioso me devolvió mis facultades. Pero no sé cuándo empecé a conocerla, pues no me acuerdo. Se presentaba entonces una cuestión muy importante y era la de saber si el acusado había visitado en aquella noche de noviembre, 5 años atrás, una ciudad en la que había un arsenal de guerra y una importante guarnición para adquirir datos. Se presentó un testigo quien declaró que reconocía en el acusado a un hombre que estuvo aquella noche en el café de dicha ciudad esperando a otra persona. En aquel momento el caballero de la peluca, que hasta entonces había estado mirando el techo, escribió 1 o 2 palabras en un pedazo de papel y después de arrollarlo lo entregó al defensor. Este lo leyó, miró al acusado con la mayor atención y se volvió para preguntar al testigo: ¿Estás seguro de que era este mismo hombre? Completamente, contestó el testigo. ¿No pudiste ver a otra persona que se le pareciera mucho? Habría tenido que ser tan parecido a él que casi es imposible que pudiera darse el caso. Pues entonces, hacedme la merced de mirar a este caballero.
dijo el defensor, señalando al que acababa de entregarle el papel. Y luego mirad al preso. ¿No creéis que se parecen como dos gotas de agua? En efecto, aquellos dos hombres no podían ser más parecidos. Inmediatamente, el fiscal preguntó al defensor, señor Straver, si con esto quería acusar de traición al señor Carton, que era el caballero de la peluca, pero el defensor contestó que no se proponía nada de esto, sino tan solo señalar la posibilidad de que se tratara de una persona tan parecida al acusado como la que tenían a la vista. A continuación, el defensor, señor Straver, se esforzó en demostrar que Barsad era un espía a sueldo y un traidor, un traficante en sangre humana y uno de los más perfectos sinvergüenzas que existieron en la tierra después del traidor Judas. Que el virtuoso criado Clay era su amigo y consorcio y digno de él. Que aquellos dos bandidos y perjuros habían acusado falsamente al prisionero, francés de nacimiento que por asuntos de familia se veía obligado a ir con frecuencia a Francia, aunque estos asuntos, por ser de naturaleza especialísima y personal, no podían ser revelados. Demostró que la declaración de la señorita Manette no tenía importancia alguna ni demostraba nada contra su defendido. Declararon entonces algunos testigos de la defensa y nuevamente hablaron el fiscal y el presidente para rebatir cuanto dijera el defensor, de modo que para nadie parecía dudosa la muerte que esperaba el desgraciado preso. Mientras tanto, el señor Carton, y a excepción del momento en que tendió el papel al defensor del acusado, no había separado sus ojos del techo, ni siquiera tampoco cuando todo el mundo se fijó en él para comparar sus facciones con las del acusado. Sin embargo, veía mucho mejor que otros lo que ocurría a su alrededor, hasta el punto de que fue el primero en advertir que la señorita Manette caía desfallecida en brazos de su padre y ordenó a un guardia que acudiese a socorrerla. La concurrencia demostró su simpatía a la joven y a su padre, y apenas se fijó en que el jurado se retiraba a deliberar. Al poco rato se presentaban nuevamente manifestando que no se habían puesto de acuerdo y que deseaban tratar de nuevo acerca del caso. Esto causó naturalmente la mayor sorpresa, pues no era cosa que ocurriese con frecuencia. La vista había durado todo el día y fue preciso encender las luces de la sala. Circularon rumores de que el jurado tardaría en tomar un acuerdo y muchos espectadores se retiraron para comer algo, en tanto que el acusado fue llevado al extremo de la barra, donde tomó asiento. Entonces el señor Lorry se acercó a donde estaba Jeremías, diciéndole: «Podéis ir a tomar alguna cosa, si queréis. Cuidad de volver cuando regrese el jurado, porque entonces es cuando os necesitaré». Al mismo tiempo le dio un chelín y en aquel momento el señor Carton, que había abandonado su asiento, tocó en un hombro al señor Lorry. ¿Cómo se encuentra la señorita? «Está muy angustiada», contestó el señor Lorry, «pero parece que está mejor». Voy a decírselo al prisionero, pues no está bien que le hable un caballero tan respetable como vos. En efecto, el señor Carton se acercó al preso y lo llamó. Señor Darnay, espero que deseará usted tener noticias de la señorita Manette. Se encuentra mejor. Siento mucho haber sido la causa de su indisposición. ¿Tendrá usted la bondad de decírselo así?, contestó el preso. No hay inconveniente. Muchas gracias, le contestó el acusado. ¿Qué espera usted, señor Darnay?, le preguntó Carton. Lo peor. ¿Hace usted bien?, puesto que será lo más probable. Sin embargo, parece dar alguna esperanza el hecho de que el jurado no se haya puesto todavía de acuerdo. Jeremías Roedor, que había estado escuchando la conversación con el mayor interés, se alejó extrañado de que aquellos dos hombres fuesen tan absolutamente parecidos. El mensajero del banco, después de tomar su refrigerio, se sentó en un banco y estaba ya a punto de dormirse cuando entró el público en la sala y oyó una voz que le llamaba. ¡Jeremías! ¡Jeremías! Aquí estoy, señor, contestó a su principal. El señor Lorry extendió el brazo y le entregó un papel. «Id a llevarlo volando. ¿Lo tenéis?» Sí, señor»,
En el papel habría escrito una sola palabra: absuelto. Si esta vez hubiese escrito resucitado, lo entendería mejor que la otra, murmuró Jeremías y se alejó apresuradamente en dirección a la casa de banca.